del Museo Arqueológico de la Boca, que denominamos La Boca, su origen en clave presente, 150 años de historia. Este ciclo de webinarios es una herramienta del programa Cultura Ciudadana de la Fundación Museo Arqueológico de la Boca, que fue creada a mediados del 2024 por el arqueólogo Dr. Marcelo Weissel para relevar e investigar el patrimonio cultural del barrio de La Boca, de la ciudad de Buenos Aires, entendido como puerto cosmopolita. El objeto social de esta fundación es reconocer, investigar y difundir la cultura arqueológica, urbana, portuaria y marítima de La Boca y otros territorios ribereños en sus dimensiones tangibles e intangibles. Las actividades del museo, por tanto, están vinculadas tanto a proyectos de investigación como a proyectos de producción comunitaria, con el propósito de acercar la arqueología y el patrimonio cultural a la comunidad. El ciclo de webinarios se enmarca en esta línea de trabajo. En esta oportunidad contamos con un expositor de lujo, Marcelo Weissel, licenciado él en Ciencias Antropológicas y doctor en Arqueología por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador, especialista en proyectos de patrimonio cultural de la cuenca Matanza de Riachuelo, creador de la Fundación Museo Arqueológico de la Boca y miembro del Consejo Internacional de Museos Marítimos. Gracias, Marcelo, por esta propuesta. Iniciamos entonces, sí, tu presentación. Muchas gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien, y gracias por conectarse y también apoyar esta iniciativa que estamos llevando adelante en el día de hoy y que tiene mucho que ver con el trabajo que hacemos desde hace muchos años, pero principalmente ahora, hoy en día, con el de la Fundación Museo Arqueológico de la Boca. Así que primero preguntarles si están todos bien conectados, si tienen me escuchan bien. Sí, se escucha bien. Se escucha muy bien. Perfecto. Sí, se escucha muy bien. Buenísimo, buenísimo, y que estén conectados también, ¿no? Va a haber un tiempo para preguntas, entonces si quieren ir escribiendo en el chat a medida que avance. También si quieren hacer algún tipo de pregunta en algún momento, háganmelo saber, porque yo veo la pantalla entera, entonces ahí es que necesito de su guía también, ¿no? Así que bueno, esta pantalla, esta presentación, tiene que ver con los 156 aniversarios del barrio de La Boca, cuando se delimita su área jurisdiccional. Esto quiere decir que el riachuelo de Barracas al norte y Barracas al sur, tenía diferentes juzgados de paz. Dentro de ellos es que el juzgado de paz de Barracas, Barracas al norte, cede en cierta forma de su autonomía y se constituye entonces el juzgado de paz ubicado en San Juan Evangelista, la parroquia de San Juan Evangelista, en el año 1870, es decir, es un 23 de agosto de 1870, y por eso es que se celebra ese día siempre. Ahora, hoy vamos a ver entonces un recorrido por la importancia de la cultura boquense, la cultura portuaria, marítima, la mentalidad marítima de sus habitantes, y cómo esto se refiere a determinadas organizaciones del territorio, ¿no? Que vienen de larga data, que de época colonial, inclusive antes del virreinato, en que se organiza el territorio de La Boca, y así es que tenemos a este primer juez de paz del barrio de La Boca, que es Sebastián Casares. No es un nombre italiano, no es un nombre inglés, es un nombre vasco. Y como sabemos, Cuenca Arriba, luego será la fundación de la empresa La Martona, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los vascos franceses, y especialmente, bueno, en este caso los Casares. Toda la región que vamos a ver hoy, cómo se organizó, era vasco-catalana. Y justamente en ese límite que es el centro del barrio, la Vuelta de Rocha, ahí se delimitaban también las propiedades de los vascos franceses y de los ingleses, donde también intervinieron muchas otras naciones.
migrantes de otras naciones, exploradores, navegantes, ¿no es cierto?, comerciantes, inmigrantes. Por eso aquí la definición de patrimonio arqueológico, que es constitutiva de nuestra fundación, porque buscamos justamente el aprovechamiento científico-cultural de estos conocimientos. A ver, creo que hay alguien que quiere ingresar, voy a darle ingreso. Así es. Ahí estamos y podemos seguir. Ingreso, ¿no? Ahí va. Muy bien. Estamos comenzando entonces recién. Y como les decía, este aprovechamiento científico-cultural, bueno, hoy en día tiene la forma de colecciones arqueológicas. Esas colecciones están en el barrio de La Boca, así que se encontraron en La Boca y siguen en La Boca. Miren, eso es un lujo que muchas comunidades no tienen y por suerte La Boca lo tiene. Así que es para aprender tanto, como vemos, el famoso tornillo de la Orden del Tornillo de Quinquela, como los eslabones, las cadenas, las anclas, los pecios, los barcos, todo ello, los muelles, las riberas, los astilleros, todo ello conforma entonces ese patrimonio que está en aguas territoriales, está sumergido, está en superficie o está enterrado en la superficie del barrio de La Boca, ¿no? Entonces, por eso, esa pregunta que hacíamos al principio para difundir, ¿no? ¿Por qué es importante el barrio de La Boca para comprender la historia de la ciudad de Buenos Aires y de la Argentina? ¿No? Bueno, porque, hay que decirlo, es más que un barrio, es un puerto. Es el puerto con el que nació la ciudad. Entonces, siempre como puerto estuvo con su propia historia y la ciudad tuvo otro nombre inclusive y va a tomar el nombre del puerto, que es ese puerto de Santa María de los Buenos Aires. Así que esas ideas de buscar alcances nuevos, reconocer los límites sobre nuestra identidad y nuestro patrimonio cultural, que tiene que la identidad marítima, que tiene el origen cosmopolita, o el patrimonio cultural en general, son elementos que son fundamentales para cualquier profesional y especialmente desde el abordaje sistemático, riguroso, de buscar todas las fuentes, de investigar científicamente un tema, ¿no? Entonces, desde ahí que tenemos estos valores como grandes temas, ¿no? Por supuesto que los valores de la solidaridad, del arrojo, por ejemplo, ante el rescate que efectúan los bomberos, son valores totalmente importantes. Además que las familias de esta comunidad marinera se conocen, nos conocemos entre todos, ¿no? Entonces, eso le da un valor extra a revisar esas cuestiones desconocidas que tiene la historia del barrio, esos casos que pueden servir para otras ciudades portuarias, ¿no? Decir que es una ciudad portuaria, la Comunidad de La Boca, es sin duda, bueno, es una república también, ¿no? Ha tenido esa separación del resto de la ciudad por cuestiones de infraestructura diferente, por cuestiones de caminos, cuestiones de inundación, ha quedado aislada, ¿no es cierto? Entonces nos ha dejado esas enseñanzas en semillas que tratamos de buscar hoy en día, y de esa manera nos situamos en La Boca como superficie, con una superficie reconocida luego de la creación de la ley de comunas de la ciudad, que pueden ver aquí como de sus 3,1 kilómetros se amplió en una superficie casi tan grande que incluye también la antigua ciudad deportiva de La Boca, y bueno, la usina y todos los desarrollos productivos ligados a lo naval, ¿no? Eso es lo que podemos ver desde el aire, y también entender lo que entonces es una vía navegable, que hace poco se recuperó la posibilidad de la navegación eh, no estatal, porque digamos que en el año 2011 se prohibió la navegación debido a la contaminación del riachuelo, y solamente se autorizaba desde este sector, que son las 4 bocas,
llamado así, y el ingreso de los portacontenedores y otros servicios a Exolgan, ¿no? Entonces, desde hace 2 años empezó a permitir también la navegación río arriba hasta Barrancapeña, con lo cual se da una nueva revisión de la historia en ese sentido, ¿no? Porque de aquel tiempo en que Guamán Poma dibujó esta especie de calendario y de romance gráfico de toda la conquista española, a tener a la Santa María de los Buenos Aires presidiendo en un retablo el lugar donde se reunía el Consejo de Indias, en el Alcázar de Sevilla. Así que esa importancia tenía como Virgen de los Mareantes, de los marineros, y ello lleva entonces a tener tan fuerte la identidad para nuestro lugar, ¿no? Que se llama Buenos Aires. Y esas rutas que durante años vinieron fundamentalmente intercambiando entonces productos españoles por productos locales, y también incluyó al tráfico esclavista, pero también, y muy importante, fueron las pieles, los cueros, los tratos de cueros, que cada trato de cueros se regía por lo que el Consejo de Indias estipulaba y aprobaba en cada caso, o bien se dejaba a la llegada a Buenos Aires con otro tipo de permiso, los navíos de registro, para comerciar nuevamente y establecer otro precio. Si uno no venía con un papel donde se establecía el precio, acá podía cambiar y mucho, ¿no? Entonces veamos cómo era el Río de la Plata hacia fin del siglo XVII, el 1683. Hay una serie de planos de ese mismo momento, y que sí podemos ver que ahí están marcados los bancos. Acá la población nueva del Sacramento, fica por perles portugueses, hecha por los portugueses, es decir, ya había pasado el momento de la fundación en 1680, luego hubo una expulsión por parte del gobernador de Buenos Aires y se le devolvió a la colonia de Sacramento. Para ello hubo comunicación con la metrópoli y tenía que sortear, como pueden ver, para entrar al río Chuda, como dice acá, Buenos Aires, un gran banco que se extendía casi hasta el río de las Conchas, que es el actual Tigre, cuando el delta todavía no había avanzado. Bueno, este barco que encontramos hace unos años fue a dar ahí contra el banco, y por eso se convierte hoy en un patrimonio cultural subacuático del barrio de La Boca, ¿no? Este es un barco con cuya carga vino, entregó parte de la misma y el resto quedó a bordo, y lamentablemente, bueno, varó en ese banco y se perdieron, tuvo que ser abandonado y se fue a pique, digamos, ¿no? Los agarraron las sudestadas. Pero dentro de ese barco había algunas pipas, estas pipas de decoración africana, que podemos ver como también en el litoral atlántico. Esas mismas pipas se encuentran en otros lugares, en el norte de Brasil y en Río de Janeiro. Así que este tipo de pipas, con esos rombos decorados, también lo encontramos a lo largo de la costa. ¿Cómo podemos explicar esto? Que esté adentro del barco, que está en La Boca. Bueno, podemos decir que son elementos no de un barco esclavista, sino que pudieron haber sido vaqueanos, pudieron haber sido marineros que se embarcaron en esta nave y hacia fin del siglo XVII llegaron a Buenos Aires. Lo cierto es que lo que estudiamos es entonces diferentes paisajes costeros, ¿no? Con lupa, miren, esta imagen me costó volver a encontrarla, y gracias al sitio de Facebook de Emma Sala, que se llama Catalina Sur, La Boca, allí lo encontré, y fíjense, es el sector casi último de aquel riachuelo hacia 1841 de La Boca, donde hay una serie de embarcaciones como muy sistematizadas, muy, muy prolijamente
pintado sus bandas, ¿no es cierto?, el casco en la obra Muerta, y bueno, esto explica el tipo de navegación, ¿no? Vemos que son goletas o pailebotes que están listos para zarpar, así se los ve. Porque lo que había para conectar en el antiguo régimen, al final de la época colonial, y en adelante también con el desarrollo de los saladeros, estuvo un complejo portuario rioplatense. Y esto es súper interesante porque nuestra historia, como vemos en relación a Colonia del Sacramento, está unida, ¿no? Como también está unida con Martín García, con Tigre, con Montevideo. Así que todo este sistema de ocupación del estuario, ¿no?, del Río de la Plata, el que después se va a llamar Río de la Plata, es un escenario que continúa hoy en día siendo protagónico para nuestras vidas. Por eso lo que buscamos es ese sentido marítimo, de la cultura marítima en la ciudad. Entonces, para ello, volvemos a estas cuestiones desconocidas, los casos paralelos, las enseñanzas en semillas, y la ciudad-puerto es la primer ciudad portuaria de la región que toma escala, ¿no? Por supuesto, los asentamientos de Sancti Spíritu, de Puerto Gaboto, de Santa Fe la Vieja, sí va a estar relacionado a Buenos Aires o el mismo Asunción, ¿no? Pero en esta región es la primer ciudad-puerto, ¿no? Entonces, que todo lo que va, viene también, hay un permanente intercambio, y que es la razón de cualquier tipo de barco. Un barco, si viene con algo, se tiene que ir con algo, ¿no? Y eso llevó al auge del sistema portuario, de productivo naval, también de reparación naval en el Riachuelo, y sin embargo luego cayó, se fue a la ruina, tuvo consecuencias, y allí hay continuidades y trascendencias, como que hay soluciones y caminos que sin duda, bueno, lo vemos como se ve en el turismo, ¿no? Que hay mucho turismo, siempre. Por eso pensar desde la época que hubo 25.000 barcos por año, cuando se inicia, se abre luego del dragado del ingeniero Huergo la boca del Riachuelo, la boca del Trajinista, en 1876, o sea que en 1879 se empiezan a contabilizar las embarcaciones. Siempre fue una combinación de vivienda y de trabajo, es decir, espacios de trabajo, talleres, barracas, almacenes, servicios, peluquerías, bueno, de todo, ¿no? En ese sentido, que llevó a un aumento demográfico y también a cambios económicos y urbanos. Lo podemos ver allá en el siglo XIX, en esta litografía de Adolfo Clairaut, impresa en la de Clairaut, es esta vista de la boca a Buenos Aires, en Buenos Aires, y ese bosque de mástiles que protagonizaba entonces la boca, ¿no? Viviendas y embarcaciones. Este es el famoso tragaleguas, donde se ven algunas ganado, algunas vacas, y acá en el frente está la quinta, que es hoy el Museo Histórico Nacional. Llegará el tiempo del Lies Frigorifique. Imaginen todo lo que pasó entre medio, ¿no? La última referencia temporal fue en 1841, en 1876, en 30 años se consolida la desembocadura del Riachuelo. Esta es una imagen también inédita que está escrita en inglés, de Boca, Buenos Aires. Es un dibujo digamos, fechado con un monograma, y se ve cómo era la desembocadura o ingreso a la boca. Fíjense, aquí se ve un pequeño vaporcito que está tirando de esta fragata para su ingreso, ¿no? El ingreso está canalizado por defensas de madera, con una baliza fija, y adentro se ve que hay otras embarcaciones, ¿no? Es decir, que hacia 1853 esta idea de viviendas y de trabajo toma esta forma gráfica en el plano de Adolfo Sordó.
va a marcar bien claramente la aduana, el camino a la boca, y también las viviendas, el entorno a la Vuelta de Rocha. Por eso decimos, es un collar de perlas. Y vamos a debatir ese desafío. ¿Es un collar de perlas? ¿Cómo hacemos para entender y proyectar al futuro la vivienda portuaria, ¿no? Bueno, por un lado, pues, como es al futuro, tienes algo intergeneracional. Y por el otro, también tiene que ver con el multioficio. Por eso, en esta presentación vamos a ver las cuestiones casi de arqueología industrial, pero también de cultura marítima, de lo que el puerto permite pensar y hacer, ¿no? Por eso, fíjense, esa historia que va a ser historia urbana, historia de las parcelas, de los lotes, tiene que ver con la vivienda y con el trabajo. Así que este es un gráfico que marca el crecimiento poblacional hacia 1914, 1910 pega otro salto, momento también de auge de las migraciones, y va a estar entre 70.000 personas, esas 3 kilómetros cuadrados, ¿no? Hasta 1970, que pega un salto un poquito más alto, a 74.000, es el momento máximo poblacional, y luego va a ir en decadencia para fin del siglo XX, ya lo tenemos en 40, casi 45.000, y hoy sigue bajando la población. Entonces, por eso es que decimos, bueno, ¿para qué sirve conocer un astillero en su relación con la población? Bueno, en este caso, el caso del astillero, que fue excavado en lo que hoy es la casa de la Fundación Andreani, tuvimos muchos indicadores diferentes, ¿no? Podemos ver aquí en la fotografía que hay diferentes estratos. El basal es el más oscuro y es el que tiene los restos arqueológicos históricos. Todos estos otros, casi 1,25 metros de altura, son nivelaciones, terraplenados, y podemos ver una foto de cómo era ese sitio antes. Entonces estamos en esta esquina por aquí, y adentro encontramos, bueno, diferentes vajillas. Esta vajilla es la primera y única vajilla que es arqueológica y entendemos que es de procedencia ligure. Luego hay vajillas inglesas y, bueno, herramientas, restos de comida, estos duraznos, es un marcador estacional del verano, botones, y esto fue también reportado para este mismo sitio. Es decir, que acá tenemos una fuente paralela, que es la fuente de Caras y Caretas. Blas Vidal firma esta nota, y él va a decir que, bueno, que en esa fonda del Puntín es donde nació la Sociedad de Carbonarios, ¿no? Es muy importante porque está ubicado del lado de los catalanes y vascos, ¿se acuerdan? Eso es lo que vamos a ver, ¿no? A lo largo del tiempo, ese lugar, fíjense que aquí apenas toma la vuelta de Rocha, está Paula Estrada antes Rocha. Es decir, Estrada, Alegre, Ballester, Álzaga, Casares, Peña, todos vascos, catalanes, también gallegos, que van a estar en ese espacio compartiendo todos la ribera, ¿no? Entonces, ahí es interesante porque en esta que se ve los restos de este plano, se ve que hay un puente que dice Britain, de este lado es Britain, de este lado es Ballester, Alegre y lo demás. Acá hay una línea de casillas, y esa línea la vamos a ir viendo como esa diagonal, ¿no es cierto? Esa diagonal se va a mantener a lo largo de los catastros. Este es el catastro 1865, catastro 1940, y este mismo, que es el del 65, le da la forma entonces a las manzanas, a cómo se habitan esos espacios. No cabe duda que
las barracas, que Barracas tiene, el barrio de Barracas tiene mucha identidad española, también junto con otros, otros países, ¿no? Otras naciones que se forman. Lo cierto es que aquí vemos ya de este sector que fue adquirido por los Sichero, los hermanos Sichero, que hicieron un gran galpón y ya lo que era el astillero de este lugar, esa vieja foto, empezó a hacer la vuelta de Badaraco, el barrio, el subbarrio de Vuelta de Rocha. Y ahí en ese zanjón encontramos justamente acá en el dibujo se ve un gran conducto. Es decir, que por esa manzana, la manzana de proa, corre un arroyo que es paralelo al arroyo que corre por debajo del caminito. Aquí está el otro dibujado justo debajo del monolito del lugar histórico. También hay un conducto, así que ahí se unieron los conductos para desagotar grandes superficies urbanas y luego se conectaron al nuevo sistema de control de inundaciones, ¿no? Es ese mismo sistema de control de inundaciones que trabajamos hace unos cuantos años y que también, como decíamos, tiene que ver con la vivienda, ¿no? Como las casas de chapa y madera son fundamentales porque están adaptadas con su arquitectura a el suelo fangoso, el suelo blando. Entonces se sustentan por tener muchos pilotes de estas casas palafíticas, ¿no? Y de las viviendas de casa de chapa y madera, podemos decir que hoy en día están, bueno, están catalogadas, están reconocidas en, en gran parte, ¿no? Dentro del Código Urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Así que significan que tienen una protección por primera vez en su historia, ¿no? A partir de la reforma del Código en 2018 se las incorporó dentro de la tipología de chapa y madera. Y aquí vemos entonces cómo la población va descendiendo, ¿no? De 46.000 en los años 90, 44.000 en el 2022, y los usos del suelo, desde un punto de vista urbanístico, acá estoy tomando los datos que me facilitó Fernando Álvarez de Celis, hay bueno, residencias domésticas, digamos, particulares, ¿no? La unifamiliar, la multifamiliar, hay comercios, equipamientos, pero también hay usos industriales. Esos usos industriales vienen de la época colonial y la podemos ver entonces aquí pintada sobre la ribera, ¿no? Estos son los sectores de uso industrial predominante, ¿no? Sobre la ribera del riachuelo, que son los que han dado trabajo a la gente. Y aún hoy muchos de los trabajadores van caminando a su lugar de trabajo. Porque además de editoriales, como se pueden ver acá listadas, también muchos talleres para reparación de máquinas, para asistencia al puerto, eso continúa existiendo y para todo lo que es infraestructura industrial, La Boca tiene talleres especializados. Así lo podemos ver también en estas dos imágenes, donde se ve más la cuestión de la vivienda y la cuestión del trabajo en los otros lotes, ¿no? Claro, al mismo tiempo en que reconocemos esto con valor patrimonial y lo vemos como si fueran referentes arquitectónicos, en algunos casos en estado de ruinas, en sus componentes ayornados, en sus componentes sanitarios ayornados, en muchos otros casos no es así. Hay una población importante que llega, bueno, casi un porcentaje de las 40.000, 9.000 personas, es un porcentaje importante que está en situación de vulnerabilidad. Entonces, frente a este problema nos preguntamos, esta cultura de La Boca de Buenos Aires, ¿sirve su cultura portuaria, su mentalidad marítima para avanzar sobre estos temas, ¿no? Sobre su identidad y su proyección? ¿Qué alcances pueden tener, ¿no? Bueno, creemos que sí, que tiene, y para una vez tiene doble. Aquí vemos entonces a
Quinquela levantando un ancla 2 veces y saludándonos. Es decir, que tiene esa capacidad instalada que tiene que ver con los muelles, con el puerto, con la vivienda, con sentir el viento, el clima, y pensar de dónde venimos, si de los barcos o de los trenes, ¿no? Y como toda esta época representan grandes puntos de nuestra identidad, y que para ello, para su investigación, hay muchas herramientas de trabajo, ¿no? Especialmente la genealogía, pero las fuentes, tanto documentales como escaneadas, así digitalizadas, están disponibles, ¿no? Y todo ello fue entonces a constituir nuestra nación, como pregunta irónicamente Jorge Luis Borges en su poema sobre Buenos Aires, sobre el inicio de Buenos Aires. Sí, hubo una gran historia industrial de trabajo, productiva en su sentido de elementos hechos en serie, también el manejo a granel de alimentos, de otros productos, que hoy en día ha cambiado, ¿no? Y por ello es importante entender qué es nuestro patrimonio portuario. La Boca tiene 6.000 metros de muelles en Dársena Sur y, como dijimos, está muy próxima a las terminales de Dock Sud y también a la Dársena Sur, donde operan tanto el ferry como también los remolcadores, areneras y todo el sector de el Sinar y los astilleros de Tandanor, ¿no? Hoy, situarnos en el gran mundo del movimiento de mercadería significa hablar de portacontenedores. Y eso, ¿cómo lo ligamos con la plata, ¿no? ¿Cómo hacemos de eso algo productivo? Quizás una historia bastante antigua, ¿no? La de las ciudades libres, las ciudades independientes, la Liga de Ciudades Independientes, que se denominó Liga Hanseática, tuvo en esa cultura, saliendo de la edad medieval, la cultura del comercio y del beneficio, ¿no? Es revisar esos inicios desde un punto de vista hoy contemporáneo, ¿no? Donde los objetos ya son todos casi digitalizados. Entonces, estamos pensando en otra situación, pero que tiene sus raíces en ello. Y el concepto desarrollado por Carola Haim, que es directora de la Cátedra UNESCO de Ciudades Portuarias y Espacios Históricos en Delft, en Países Bajos, lo que nos dice es que la mentalidad marítima produce y conecta ciudades portuarias. Así que en esto tenemos todo a favor, ¿no? Desarrollar funciones culturales y ampliar las conexiones entre la naturaleza y la cultura. Fíjense eso que les decía, lo vemos perfectamente en esta fotografía aérea de alrededor de 1960, donde las casas de madera están en este entorno, se ven por sus formas, y luego hay grandes galpones ligados a la provisión de las embarcaciones, ¿no? Justamente acá al pie de página está la cita, métodos innovativos para estudiar y dar forma a las culturas en los territorios de las ciudades portuarias. Por eso tenemos que buscar paralelos, ¿no? Y fíjense ustedes que tenemos en las declaratorias de la UNESCO de Patrimonio Mundial algunos referentes. ¿Por qué nos ha declarado Buenos Aires Patrimonio Mundial? Bueno, eso ya tuvo sus 2 capítulos, ya pasaron, y hoy nosotros aquí en La Boca podemos hacer una declaratoria sin que sea aprobada, podemos armar todo el expediente, ver cómo se hace y efectivamente identificar esos valores, ¿no? Fíjense que aquí se está destacando que la UNESCO tiene más de 1.000 sitios declarados Patrimonio Mundial y de ellos unos 100 son ciudades puerto. Vamos a ver entonces un poco
tanto Cartagena en Colombia, por su sistema de fortificaciones, La Habana Vieja también, es decir, hay 2 fortificaciones, aquí ya tenemos. El muelle de Valongo en Brasil, que es un muelle y un área arqueológica. El conjunto arqueológico de Port Royal también es un área arqueológica. El barrio histórico de Colonia del Sacramento, que tiene una sección que tiene restos de muros, fortificación, pero el resto son más bien arquitectura colonial y contextos arqueológicos, ¿no? Y por el lado de Valparaíso, que también ha avanzado muchísimo en estos 23 años desde la declaratoria, ha tomado un sector del puerto y también del pedemonte, ¿no? ¿Es cierto? De la topografía para delimitarla como área. Justamente Valparaíso es un área de 23 hectáreas, es bastante grande en relación a nuestras 3 kilómetros cuadrados, ¿no? Y una zona de amortiguación de 44 hectáreas. Es un expediente que es relativamente reciente, digo, se declaró, se estaba preparando y nosotros nos tocó estar en el año 2001 en una reunión de patrimonio industrial donde justamente la infraestructura de los ascensores se tomó muy en cuenta y además la arquitectura en seco, ¿no? La arquitectura de chapa y madera también allí. Últimamente los bomberos realizaron varios trabajos allí y tienen un plan de mitigación de riesgos, justamente, y están en colaboración con nuestros bomberos voluntarios de la Boca. Ven aquí, pueden ver, esta es la zona portuaria, la zona más antigua es aquí, donde se fundó Valparaíso en el siglo XVI, y muy probablemente haya restos entonces de ese primer asentamiento español. Y luego la expansión y la zona roja, la zona de amortiguación para proteger el área declarada Patrimonio Mundial. Bueno, Cartagena, por su puerto, su conjunto monumental, sus fortalezas, esta declaratoria, igual que la de La Habana, es de la década de 1980, ¿no? Aquí vemos la de Colonia del Sacramento, a raíz de, bueno, fíjense, que es un área histórica de Uruguay, muy relacionado a nuestro cruce, ¿no es cierto? Buenos Aires-Colonia, la economía turística también funciona allí, y en este caso son 57 hectáreas, aquí no dice la superficie, hay que revisarla, ¿no? Hay que buscar, 19 hectáreas el núcleo, ¿no? Y Port Royal, que es una de las declaratorias más nuevas, este es del año pasado, del 2025, que protege 27 hectáreas y 292 hectáreas el área de amortiguación, ¿no? En este caso se trata de los restos de una ciudad sumergida. Aquí, ¿ven? Pueden ver. Entonces, por eso está delimitado. Hubo un terremoto en algún momento de la historia y se hundió la mayor parte de esa ciudad, que estaba a flote bueno, y quedó dentro de los arrecifes de coralinos de Jamaica, ¿no? Así que esta área es novedosa y ha sido un impacto muy positivo para todos los arqueólogos subacuáticos del mundo, porque tienen un espacio de referencia nuevo, ¿no? Aquí está La Habana, como decíamos, que es 1982. Fíjense que son 238 hectáreas. Esto es mucho más grande. Y 412 el área de amortiguación. Podemos verlo aquí, entonces, como La Habana Vieja y sus fortificaciones están localizadas catastralmente, ¿no? El último caso es el de Brasil. Brasil tiene varias declaratorias, tiene como 5 o 6. Argentina tiene 11, pero urbanos y modernos no tiene.
Entonces eso es básicamente los jesuitas tienen, ¿no? Pero la manzana jesuítica de Córdoba, por ejemplo, ¿no? En este caso la superficie es menos de 1 hectárea y sí un área de amortiguación de 41 hectáreas. El sitio Muelle de Ovalongo es un muelle de desembarco de esclavos que se construyó en 1811 y por donde pasó casi 1 millón de personas, ¿no? Bueno, ven que en cada caso se detalla el valor excepcional y hay una serie de criterios que también se revisan en función de ello, ¿no? Esta es entonces el área de Río de Janeiro. Aquí en la zona roja es la propiedad de menos de 1 hectárea, que es donde está el muelle, los restos arqueológicos del muelle. La costa fue creciendo y todo el área, el perímetro del área general de amortiguación, o sea, de conservación en Río de Janeiro. Y con todo esto nos lleva a, bueno, a cosas más nuestras, ¿no? Fíjense, este barco parece un barco de bandera argentina, tiene 2 pabellones más, el triangular de proa dice Don Juan Lacase, y el del centro estamos aún averiguando, por eso estamos compartiendo estas inquietudes, tanto en lo que hace a lo macro como también a lo micro, en este caso una bandera con una L, que podría representar una compañía naviera, Lacase, la L de Lacase podría ser. De hecho, los colores acompañan los 2 primeros pabellones, ¿no? Buscamos por Lucich, pues otro protagónico de nuestro ámbito, no lo encontramos. Y este es probablemente un barco, es decir, un cuadro de armador, es decir, alguien que quería armar una nave, un barco de estas características, grande, de mucha capacidad para poder transportar mucha mercadería, y especialmente don Juan Lacase se dedicó justamente a esto en la sociedad con Medici para construir el primer puerto artificial del Uruguay, del puerto de Sauce Viejo, que lleva el nombre de la ciudad de Juan Lacase, y también el puerto de La Plata, desde donde se transportó, entonces desde Lacase a La Plata, la piedra para construir los muelles y los diques del puerto de La Plata. Así que en este caso nos encontramos con una obra, como dice aquí, colección de Emiliano López y familia, una obra familiar de una tarea, de un barco que no sabemos si se hizo, pero no lo encontramos, pero que tiene muchísima referencia en la costa oriental, del otro lado del río. Así que estamos en tratativas, no para construir un barco así, pero sí para llevar una réplica de este cuadro al Museo Histórico de Juan Lacase, el Museo Histórico de Sauce Viejo. Así que este es un lindo ejemplo cómo podemos tener puerto y activarlo de manera concreta. Por eso es que nos preguntamos, de la provincia de Buenos Aires de entonces, que fue puerto, es puerto hoy, ¿cómo será el puerto mañana, ¿no? ¿Será estas conexiones nuevamente de todos los sitios que se marcaron en la época colonial y la cultura marítima, la mentalidad portuaria sirva nuevamente? ¿Podemos tener un puerto histórico que sea declarado Patrimonio de la Humanidad? Esas son preguntas más que interesantes para tenerlas en cuenta y valorar el patrimonio de manera colectiva. Aquí entonces tenemos algunas publicaciones, referencias, y gracias por apoyar a la Fundación Museo Arqueológico de la Boca. Estamos en el camino justamente de viajar hacia Sydney, al Congreso Internacional de Museos Marítimos, donde presentaremos nuestro estado de avances con la cultura portuaria y la mentalidad marítima en nuestro Museo Arqueológico de la Boca. Así que muchísimas gracias.
Así es.